Bueno, pues allá vamos, buenas tardes. En la edición de este curso de verano de este año, pues hay dos sesiones especialmente dirigidas a personas, asistentes a las clases o a las sesiones de tarde, no demasiado familiarizados con el materialismo filosófico. Yo creo que este es el año en que menos gente viene por la tarde, con lo cual la cosa cambia casi de género, ¿no? Como luego diré. La sesión del lunes, que llevó a cabo Gustavo Bueno Sánchez, pues consistía en mostrar, para que luego los interesados lo visitasen y lo leyesen más detalladamente, pues todos los materiales que se encuentran en los sitios web relacionados con el materialismo filosófico. Obras de don Gustavo Bueno, las revistas El Catoblepas, El Basilisco, muchos otros materiales y documentos, como todos sabemos. La sesión de hoy, pues, intentaba ser una introducción muy peculiar para neófitos a la obra de Gustavo Bueno. Entonces, esta mañana se ha mencionado en algún momento el ión platónico, y yo creo que fue algo así, ¿no? Una locura o un furor, no sé si divino o diabólico, pues nos llevó a pensar en un formato que ahora cambió de género, porque da la sensación, y alguien lo apuntaba antes, que más que ser pues una exposición para novatos, casi va a ser una especie de terapia de grupo entre nosotros. Esto se va a tratar de lo siguiente, todo con una gran espontaneidad, es decir, lo hemos preparado todos, hemos conspirado. Distintas personas van a pasar por aquí muy brevemente, van a contar cómo fue su conocimiento, su contacto con la obra de Gustavo Bueno y con el materialismo filosófico. Y también van a decir qué contacto o qué primeras lecturas recomendarían, no las suyas, alguien podría haber empezado por una obra que quizá dice, bueno, pues por tal otra sería mejor. Esa es la idea. Esto quizá tenga especial interés porque acabó Gustavo Bueno Sánchez el lunes enseñando el artículo de Salón Calderón sobre las tres oleadas del materialismo filosófico. Así a primera vista da la sensación de que si el contacto de la primera oleada, en casi todos los casos, era por haber sido alumnos en la Facultad de Filosofía en Oviedo de don Gustavo, en la mayoría de los casos, esto ha ido variando ampliamente con el curso del tiempo y la casuística, pues también puede tener algún interés. Lo que vamos a hacer es, pues siguiendo esta lista, irán pasando por aquí las personas y contarán esto que he dicho muy brevemente. Quien ha determinado todo esto también es nuestro amigo, porque nos ha dicho, en vez de hacerlo de pie, etcétera, etcétera, tenéis que hacerlo aquí para que se os vea, para que se os pueda enfocar. Y la siguiente precaución que hay que tomar, extraordinariamente importante, es la de no tropezarse con ninguno de los focos, porque la cosa tiene hasta su peligro. Entonces, la primera persona se libra de esto porque es Tomás. Cuando acabe cada cual, con el breve tiempo de que disponemos cada uno, aquí tiene una lista, llamará al siguiente que viene después de su nombre y así lo haremos. A ver qué pasa, si esto es un desastre absoluto, si acaba como el Rosario de la Aurora o incluso peor. Bueno, pues Tomás. Pues te lo orden de 3 minutos o 4. Pues nada, rápidamente al grano. Buenas tardes. Vamos a ver. El contacto que yo tomé con la obra de Gustavo Bueno, claro, hay que decir, yo he sido alumno de él en el año 65-66 y 66-67. Ya sabíamos que tenía algún escrito, pero el primer libro que él escribe, y por mi edad, pues me tocó precisamente ser la primera lectura de un libro en toda la regla, fue El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Y la lectura que yo hice pues tiene un cierto interés de sociología universitaria, porque fue además una lectura encomendada por un catedrático de lógica en la Universidad de Valencia, que es Manuel Garrido. Él sabía que allí a la Universidad de Valencia habíamos acudido pues un grupo de alumnos de don Gustavo. Cuando se entera que el libro ha salido, estábamos en tercero o en cuarto de carrera, nos encomienda que leamos el libro y que los pongamos en un seminario. Y encantados, por supuesto. Recuerdo que estaba José Antonio Brugos, por ejemplo, ¿no?
Y nada, cada uno de nosotros pues expusimos una parte del libro, aquello resultó muy, muy bien, y luego el propio Manuel Garrido invitó a don Gustavo a la universidad. Y cuando, para hablar de eso mismo, don Gustavo acudió, y una de las cosas que manifestó don Manuel Garrido pues fue que sentía admiración y también una cierta envidia precisamente por el seguimiento de los alumnos de don Gustavo al maestro, cosa que no le ocurría a él con sus alumnos. Esto es una cosa que tiene interés. Muy bien. Pero yo no puedo recomendar este libro como el más adecuado para empezar, porque en el fondo este libro contiene pues un núcleo que tomará cuerpo casi 30 años después, que es el libro ¿Qué es la filosofía? Y este libro pues sí que ya es un verdadero tratado de ese género en forma de opúsculo, claro está, pero ya constituye una obra. Y yo ahora lo recomiendo, pero durante 20 años, desde que salió hasta el año pasado que me jubilé, pues era un libro obligado, es decir, que todos mis alumnos de bachillerato tenían que leerlo, este opúsculo y el de la ciencia, y me dio estupendos resultados. Es decir, que a partir de una edad en la que un alumno pues ha estudiado historia, matemáticas, física, ese libro lo puede comprender perfectamente, lo pueden entender perfectamente, mejor que comprender. Bueno, y ya para terminar, un minuto tan solo para decir dos notas en relación con cada uno de estos dos libros, ¿verdad? El papel de la filosofía contiene, por así decirlo, pues nos enseñó lo siguiente, que aprendimos precisamente pues un género que es el de criticar adecuadamente, filosóficamente a un rival. Don Gustavo lo ejercitó de forma magistral contra Manuel Garrido, que acababa de escribir otro opúsculo, el lugar... Manuel Sacristán. No, perdón, Manuel Sacristán. Tengo que decir que a lo mejor este cruce es porque Manuel Sacristán era fue rival en las oposiciones precisamente a Manuel Garrido. Las ganó Manuel Garrido y Manuel Sacristán, el hombre, pues tuvo que dedicarse a dar clases en una facultad como profesor no numerario. Entonces había una rivalidad y ahí está el interés sociológico, ¿no? Que en cierta medida Manuel Garrido acaso nos utilizara, sencillamente porque él sabía que don Gustavo pues hacía una crítica furibunda a su enemigo. Claro, que era, naturalmente, pues Manuel Sacristán. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice qué es lo que dice don Gustavo en ese libro? Pues le acusa a Manuel Sacristán de utilizar el género retórica filosófica, y que Manuel Sacristán pues había intentado convencer al personal pues a base de vituperar a los enemigos y halagar a los que le interesaban. Claro, pues ese es un género indecente. Aristóteles lo llama género retórico epidíctico, que es el más sucio, por así decirlo, el más feo. Mientras que él lo que hace es argumentar. Y entonces ya vimos, en una edad muy, muy, muy tierna, filosóficamente hablando, que no es lo mismo, naturalmente, la retórica que la filosofía. Entonces, y entonces, ¿cuál era el contenido de la filosofía? Pues que la filosofía tenía un taller, que son las ideas, y que las ideas no nacen de la mente de los filósofos, como creía Kant, sino que surgen precisamente o de las técnicas o de las ciencias. Aplicándolo a nuestro caso, la idea de cultura pues tiene que ver con la tecnología de la agricultura y, por supuesto, con el conflicto entre las ciencias de la cultura. Y esto nos lo enseñó don Gustavo ya, pues eso, en el año 70. El año 70. Otro apunte con respecto a qué es la filosofía, que es el libro que yo realmente recomiendo. Este es el que recomiendo. Siempre que se tenga en cuenta que el núcleo de lo que dice en qué es la filosofía ya estaba en el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Es decir, que la filosofía de don Gustavo tiene un núcleo y un cuerpo y un curso. Es decir, es un filósofo que no solo mira los laureles y que se da cuenta de que sus componentes nucleares pues necesitan naturalmente desarrollos. Y eso es precisamente qué es la filosofía. ¿Y qué contiene este libro? Pues una taxonomía de tipos de filosofía. Entonces, sencillamente, pues que no es lo mismo una filosofía exenta del presente, dice él, y que puede ser en formato dogmático, a la manera del lenguaje exegético del Corán o de la Biblia luterana, o el formato histórico, la historia de la filosofía. Y frente a eso,
pues tenemos la filosofía implantada en el presente, aquella filosofía que se ocupa de los problemas del presente, ¿verdad? Pero puede tener también dos formatos, un formato que él llama filosofía adjetiva, el ejemplo más claro lo vimos el martes que me tocó hablar de esto a mí, por ejemplo, en aquella reflexión espontánea del consejero de Cultura de Barcelona o de la autonomía de Cataluña, Ferran Mascarell, que, por ejemplo, afirmaba rotundamente que los problemas del siglo XXI se resolverán a través de la cultura. Eso es filosofía adjetiva. Y entonces, ejemplo de filosofía crítica en relación al asunto que estamos tratando aquí, el mito de la cultura. Buenas tardes. Tiene que subir Pedro Santana. Bueno, como ya he estado antes, yo la primera noticia que tuve de Gustavo Bueno fue en la revista El Viejo Topo, en uno de los primeros números en que había una reseña bastante mala de un congreso de filósofos jóvenes. Y después leí la entrevista que hizo Alberto Cardini, se publicó en esa misma revista en el año 78 y que ahora se ha puesto en internet hace poco. Entonces, yo empecé a buscar libros y el primer libro que encontré en una librería fue Ensayos materialistas, que es un volumen que... me quedé absolutamente fascinado. Primero, no entendí nada o entendí muy poco y con el tiempo me di cuenta que había entendido menos todavía. Pero bueno, insistí. En el mismo sentido que Tomás, creo que no sería una primera lectura para nadie, y aunque no tengo, desde luego, la experiencia docente ni mucho menos de él ni de otros profesores de filosofía aquí presentes, pues me remitiría prácticamente a las mismas obras. Es cierto que ha cambiado mucho la disponibilidad y el acceso a toda la obra de Gustavo Bueno, gracias a Internet y a las iniciativas de la Fundación. Y simplemente diré eso. No me había encontrado en mi vida nada como este libro y como los que vinieron después, y todavía no lo he vuelto a encontrar. Bueno, ahora le toca a Pedro Barbado. Buenas tardes. Por edad, yo fui uno de los que asistió al traslado de la antigua Facultad de Filosofía, Psicología, Ciencia y Educación de Gijón a Oviedo, y mi primer contacto con el profesor Bueno puede considerarse de fisicalista. Yo estuve a su lado colocando y limpiando mesas en el antiguo instituto, Colegio Mayor Valdesalas, donde, por cierto, en estas negociaciones, las asambleas, sonaba de fondo una música culta. Había un piano donde digo algunas porque yo recuerdo a dos mujeres tocando algunas piezas de Chopin. El segundo contacto ya fue más traumático, fue mediado en segundo de facultad. Un grupo de alumnos, entre ellos recuerdo ahora mismo Álvaro González, expusimos públicamente, casi como ahora y con el mismo estado de alteración, una serie de obras de Gustavo Bueno, y a mí me tocó, en fin, en un alarde de, no sé llamarlo, en fin, prefiero calificarlo, exponer el papel del individuo en la historia. Afortunadamente, el profesor Gustavo Bueno ya ha olvidado lo dicho allí. Cuento esas anécdotas porque a mí me toca un pack de obras de Gustavo Bueno relativas a la televisión. Si añadimos que yo no creo en las casualidades y soy un teleadicto, las obras Telebasura y Democracia 2002 y Televisión, Apariencia y Verdad son el análisis que Gustavo Bueno hace. Él dice, mirando seriamente a la televisión, eliminando cualquier vestigio de la consideración de la televisión como caja tonta, etc. Y yo recomendaría, porque a mí en estos momentos, que estoy inmerso en intereses criminales, me sirve para entender
Los efectos que la televisión material, por utilizar una de las muchos términos con los que Gustavo Bueno desarrolla en la obra para poder entender la televisión, para entender y para reestructurar toda la criminalística desde estas ideas y en especial la idea de basura que él desarrolla en el segundo de los libros, 2002, Telebasura y Democracia. Punto final. Lino, te toca. Pues nada, yo creo que el primer texto así en serio que intenté entender de Gustavo Bueno fue uno cuyo nombre no recuerdo la verdad, sobre un artículo del Basilisco sobre la izquierda, que en parte prefigura el mito de la izquierda, y que... La ética desde la izquierda. Es posible, sí, que ya hacía una crítica al concepto de ideal de izquierda y a la unidad de izquierda, y esto yo lo utilicé para un trabajo de curso de tercero de BUP o COUP, y era sobre un trabajo sobre la izquierda en la Guerra Civil Española. Y claro, yo llegué a ese trabajo pues con las ideas que, no sé, así medio una mezcla entre hipismo y comunismo o lo que fuera, y leyendo aquello pues fue la primera vez que digo, coño, no funcionan las categorías que yo tengo ni siquiera para hacer este trabajo. Tuve la suerte además que pude hablarlo personalmente con Gustavo Bueno y ahí entendí que la filosofía pues tenía cierto interés, porque ibas tú con una ideología y veías los resquicios que quedaban entre esa ideología y la realidad que querías entender. Con lo cual creo que en general todos los que están hablando aquí tienen un primer contacto parecido, que es in media res. O sea, lo bueno que tiene la filosofía del materialismo filosófico es que no es un saber exento, sino que es un saber de segundo grado, que la gente, cada uno, llegará por vías diferentes porque llegan por sus propios intereses, se enfrentan a esto y ven, pues eso, análisis, sobre todo otros análisis posibles al suyo propio o al que dan por supuesto. Desde este punto de vista, me parece que la filosofía como saber de segundo grado interesa a los que tienen el saber de primer grado. Entonces, yo el libro que quería recomendar para los científicos o los que tengan interés en las ciencias, en saber qué es las ciencias, qué distingue unas ciencias de otras, cómo se escribe la historia de la ciencia, etcétera, es un opúsculo que se llama ¿Qué es la ciencia? Y que apareció a la vez que el de ¿Qué es la filosofía? En el 95. Y además, para los que tengan mayor admiración y papanatismo por las obras en inglés, o para los que tengan amigos que todavía no hablen español, pues les puedo recomendar una traducción que salió en el 2013 del ¿Qué es la ciencia? Y así, pues, mucho mejor. Venga, el siguiente, Carlos Madrid. Bueno, mi contacto con Gustavo Bueno fue un poco peculiar porque fue más bien oral. Cuando yo estaba estudiando matemáticas, durante la carrera, pues aunque en bachillerato me había interesado la filosofía y yo había leído a Ortega y me había parecido muy literario, cuando me empecé a tomar en serio esto de la filosofía fue estudiando teoría de conjuntos, lógica, lo que se llama habitualmente la filosofía de las matemáticas. Y ahí, pues en aquella época a mí me gustaba mucho Bertrand Russell y yo leía bastante a Russell. Y bueno, pues una vez me salió el padre de una amiga mía, que era profesor de filosofía, le dije, ¿cuál es su filósofo preferido? Y me dijo, Gustavo Bueno. Y yo no tenía ni idea de quién era. Entonces me metí en internet y daba la casualidad de que pocos días después Gustavo Bueno daba una conferencia en la Casa de América, en Madrid, que se llamaba La razón desde un punto de vista materialista. Fui a aquella conferencia y para mí eso fue como si dijéramos la caída del caballo. ¿Por qué? Porque yo había leído el famoso debate de Russell con el padre Coplestone y la verdad es que fue una decepción. La tibieza de Russell en ese debate, la incapacidad para defender el materialismo o el ateísmo y siempre se movía en una posición intermedia bastante suave, pues para mí me chocó totalmente con la defensa que Bueno hizo en la conferencia, pues eso, de una visión materialista de la realidad y del ateísmo. A partir de ahí, pues comencé a leer. Ya digo que mi contacto fue, por tanto, oral.
El libro que yo voy a recomendar, que fue quizás el que más me ha marcado, es La teoría del cierre categorial. Como ustedes saben, son 5 tomos. Yo el que quisiera aquí recomendar, porque a mí particularmente ha sido el que más fértil me ha resultado, sobre todo cuando posteriormente pues, inicié los estudios del doctorado en filosofía y me interesé por las cuestiones de filosofía de la ciencia, es el tomo 3. En el tomo 3 es quizás en el que yo particularmente vi varias ideas que me interesaron profundamente. Como ustedes ya saben, las ideas filosóficas aparecen en la intersección entre las categorías científicas muchas veces, ¿no? Es decir, la topología de las categorías no es lisa, no es armónica, sino que hay pliegues, hay anomalías, hay solapamientos, y ahí es el terreno donde aparece la filosofía. Esas categorías, el proceso en el cual se forman, es el proceso que Bueno denomina cierre categorial. Lo que yo empecé a medir mientras estudiaba era, sobre todo, el valor que tenía la obra de Bueno en contraposición con lo que yo estudiaba, la filosofía analítica anglosajona. Bueno tenía una visión que desbordaba totalmente aquello, es decir, no era Popper hablando de la lógica de la teoría científica como si todo se resumiese en un modus tollens, sino que en Bueno los científicos eran seres de carne y hueso, dotados de manos, que hacían operaciones, que alejaban y acercaban cuerpos, que usaban aparatos, y todo ello pues, determinaba en algunos momentos teoremas científicos. Y esto tiene que ver con una idea que está en el tomo 3, que a mí es de las que me resulta más interesantes desde el punto de vista del materialismo filosófico, que es la idea de hiperrealismo. En la faena científica, los científicos a veces son capaces de construir nuevos términos. Un matemático pues, construye los números reales, pues, como límite de sucesiones de Cauchy o como cortaduras de Dedekind, a partir de otros términos que ya tiene dados. Un físico, pues, mediante un tubo de rayos catódicos, puede determinar el electrón. O un astrónomo, mediante los radiotelescopios, una nueva estrella. Bien, lo interesante, y sobre todo en este curso, es que esos objetos, los números reales, el electrón o una nueva estrella, no son objetos que estén ya en la naturaleza, es decir, están más allá de la naturaleza, pero también más allá de la cultura. Y entonces el hiperrealismo lo que nos dice es que las ciencias lo que hacen es ampliar el mundo. Ciertas partes del mundo que están aisladas a una cierta escala se ven ampliadas. Esta idea de que las ciencias lo que hacen es eso, ampliar el mundo, en cierto modo construirlo, sin perjuicio de que esta construcción sea objetiva, pero ya no es ni natural ni cultural, es a mí una de las ideas que me ha resultado más chocantes, que más me ha costado asimilar, pero que creo que a la larga es muy interesante. Y nada más. El siguiente es Atilana. Buenas tardes. Bueno, decía Pedro Santana sobre el género de este formato, yo creo que es el de la confesión. Recordando, por cierto, un artículo que acaba de salir en el Catoblepas, cuyo título es el que me ha hecho gracia y espero leer, ¿no? La autobiografía bajo el canon de la confesión, bajo el formato de la confesión, pues me ha recordado a esto. Y en fin, pues yo he tenido la suerte de que mis profesores de bachillerato, vamos, en concreto la profesora que me dio filosofía por primera vez en bachillerato, conocía a Gustavo Bueno. Entonces, a pesar de no haber podido ser alumna suya, cosa de la que los compañeros de mi clase siempre nos dolíamos, no haber nacido en Oviedo, pues bueno, pudimos suplirla con esto. Vamos, yo en particular, ya digo, tuve la suerte, es más, está en la lista de participantes del primer Congreso de Metodología de las Ciencias, María Ángeles García Beruaga. Y bueno, yo recibí con ella realmente un curso de ética muy curioso, porque lo que hicimos en este curso de ética, en segundo de bachillerato, fue leer la genealogía de la moral de Nietzsche y la ética Nicómaco de Aristóteles, de manera que ya fue suficiente, ¿no?, empezar por ahí. Y al año siguiente nos dio un curso de lógica que fue, sin duda, cuando más lógica yo estudié en mi vida, porque luego en la facultad, siguiendo con la familia Garrido,
su esposa, pues realmente Carmen Trevijano no fue una buena profesora. Lo aprendí con María Ángeles. Y el asunto es que cuando yo decidí estudiar filosofía, fue porque no encontraba ninguna razón por la cual decidirme por las ciencias o las letras, como así me exigían en el bachillerato, para poder hacer el bachillerato de ciencias o el de letras. Y bueno, no encontraba fundamento para poderme decidir, porque yo escuchaba a los profesores que me decían que tenía que saber qué carrera quería cursar. Y claro, yo decía, bueno, pues es que no me gusta ninguna en particular, de manera que, ¿cómo voy a decidir cuando todavía no sé lo que quiero estudiar, un bachillerato u otro? No le encontraba fundamento realmente a esa distinción entre ciencias y letras. Y claro, realmente cuando me di cuenta, gracias al curso de lógica, que el saber que respondía cuál es ese fundamento o si es que se puede distinguir entre ciencias o letras o no y qué es una ciencia, era la filosofía, pues me di cuenta de que eso era lo que me interesaba. Sucedió que yo se lo comuniqué a María Ángeles, que había sido mi mentora, y la verdad es que no se me ha olvidado nunca, porque me dijo una cosa que no me gustó. Me dijo, bueno, pero yo creo que era por la moda entonces existencialista que me hizo esta pregunta. Me dijo, pero tú no estudiarás filosofía por problemas vitales. Y entonces le dije, para mí es un problema vital estudiar filosofía. Claro, esto que decía Íñigo antes, ¿no? A mí se me había planteado con 16 años que hiciera o bien un bachillerato de ciencias o bien un bachillerato de letras, y yo no encontraba razón por la cual me pudieran hacer esa división, y entonces pues era un problema vital. Tenía que decidir, ¿no?, seguir adelante mi curso académico. Y digo que después de decirle, no es un problema vital, mi problema vital es estudiar filosofía, me dijo que cuando llegara a la facultad leyera la metafísica presocrática. De manera que yo, pues disciplinada alumna, fui a la biblioteca, cogí la metafísica presocrática y aquella introducción me pareció fascinante. Pero me encontré con que Gustavo Bueno decía que para leer ese libro hacían falta una serie de lecturas, ninguna de las cuales yo había leído, de manera que cerré el libro y dije, bueno, pues yo tengo que hacer caso a Gustavo Bueno, hasta que no las haya leído no lo puedo leer. Ese fue mi primer libro, de manera que no fue una buena entrada. Pero sí tengo que decir que el primer libro que leí en serio, o sea, de punta a cabo, y que me hizo ver realmente el poder destructivo, hablando del deshacer, ¿no?, el poder de análisis crítico que tenía la filosofía del materialismo filosófico, fue Etnología y Utopía, porque el profesor que me estaba dando clase de antropología durante ese año, en segundo de carrera, pues claro, para mí perdió completamente la autoridad que hubiera podido tener sobre mí, cosa que a veces nos sucede a los alumnos de filosofía y que es el arma, ¿no?, que tiene el materialismo filosófico, que puede permitirte muchas veces estar viendo cómo tu propio profesor, a pesar de todo, pues está metido en una ideología como era entonces la del etnologismo, que ya tú misma como alumno eres capaz de ver. Pero si tuviera que recomendar una lectura, un libro, pues realmente no lo recomendaría, porque yo misma, como profesora, lo que hago con mis alumnos es mostrarles las intervenciones de Bueno. Una en particular me gusta, la entrevista de Fernando Sánchez Dragó, que pertenece a un ciclo que se titula De los sabios que en el mundo han sido, o algo así, que ya se puede encontrar gracias a YouTube en Internet, y que me he dado cuenta, pasado el tiempo, al cabo del tiempo, que verdaderamente a los alumnos les gusta. De manera que incluso esto ya estaría atrasado, o ya podríamos decir que sería aún mejor que visitasen la página web de la Fundación Gustavo Bueno y vieran alguna tesela o alguno de los programas de teatro crítico, o incluso alguno de los artículos del Catoblepas que ha podido escribir gente joven sobre temas que a ellos les puede interesar por su edad, como por ejemplo recuerdo de Bruno Cícero Po el dedicado a Gran Hermano,
Que conste que en este sentido, como hablábamos de que la filosofía se da siempre in medias res y depende de aquello que tú estás viviendo o aquellas cosas de las que te estás alimentando para poder ser utilizada, a los alumnos el hecho de que Gustavo Bueno tenga una definición de televisión, pueda haber analizado un programa que a ellos mismos como televidentes, pues sus padres les dicen que no lo deben de ver o que es poco menos que basura, bueno, poco menos no, que es basura televisiva. Es bastante chocante la reacción que tienen cuando yo a veces en clase les he hablado de este programa y les hago ver que una cosa es reconocer la basura como tal y esta distinción entre basura fabricada y revelada nos sirve para poder analizarlo. Realmente les parece que es un arma. También incluso para sus padres cuando les vetan el ver este programa, ¿no? Así que recomendaría cualquier tesela, cualquier intervención de Bueno en televisión, que por cierto, si hubiera a decir cuál fue el primer contacto, como estábamos hablando antes, contacto fisicalista, tal, fue televisivo, porque claro, yo he hablado de que esta profesora mía me habló de Gustavo Bueno, me dijo que leyera la metafísica presocrática, pero yo había visto un día con 17 años, pues igual al mismo tiempo, pero claro, para mí Gustavo Bueno no tenía por qué ser ese hombre que yo había visto en la clave que a mí se me había quedado grabado en la memoria y del cual pues se me había quedado grabado especialmente aquello de que burlándose de lo que le decía a un mago gallego, que igual algunos recordarán si se acuerdan de ese programa. Claro, eso está muy bien. Esto es como si me dice usted que el teorema de Pitágoras se cumple en todos los casos menos en uno. Claro, a mí aquello se me había quedado. Cuando crucé los datos y supe que Gustavo Bueno, el autor de la metafísica presocrática, que yo todavía no había conocido físicamente en persona, era aquel hombre que había respondido a aquello al mago gallego, entonces dije, pues esto es un filósofo, esto es lo que hay que conocer. Y bueno, pues nada más. Perdón, Íñigo. Perdón, un segundo. Es que yo había dicho que mi libro para recomendar, porque claro, la cosa es como yo misma he cambiado la respuesta, he dicho, no recomendaría un libro, sino que vieran una tesela o que vieran algún programa de televisión, pero lo cierto es que para mí la edición que didácticamente ha tenido más valor ha sido el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, cuyos apéndices, antes de que existiera el diccionario de Pelayo García Sierra, me parecieron como estudiante de lo más útiles y que a Pedro Santana, también sin conocerle físicamente, siempre le agradecí, hasta que personalmente le pude conocer y se lo dije. Así que este realmente, para mí, ha sido el libro más didáctico, ¿no? Era lo que tenía que terminar diciendo. Íñigo. Bueno, pues nada, también conectando un poco con lo que acaba de decir Atilana, yo tengo que decir que la primera vez que vi a Gustavo Bueno fue también pues por televisión formal. Yo tenía pues igual 15 años, esto sería a mediados de los 90, y en un programa, no sé si era un programa de la televisión vasca, yo soy de Bilbao, que había por aquellos años, se llama Riff y Rafe, o bien en un programa de Telecinco dirigido por Julián Lago que se llamaba La Máquina de la Verdad. En uno de estos dos yo pues vi una de esas sesiones en las que Gustavo Bueno pues le tocaba discutir con una serie de magos o de adivinos, aunque bueno, estas categorías serían puramente EMI, que en realidad de impostores. Tampoco vamos a hablar de videntes, porque en realidad pues videntes somos todos, salvo los invidentes, los ciegos, ¿verdad? Y claro, no veían nada, se lo imaginarían en todo caso. Y a mí me asombró la potencia argumental de aquellas exposiciones públicas, y ya por aquello entonces pues estaría, ya digo, en segundo de BUP o en tercero de BUP. Después, poco después, un año después o así, no sé cuánto, pues la segunda toma de contacto fue a través de una entrevista que le hicieron en una revista, El Mundo Obrero, vamos, que tenía que ver con un partido político en cuya sección juvenil yo entonces militaba, y no diremos cuál. Y entonces, pues aquello me interesó pues extraordinariamente también. Y entonces un día en una librería me compré pues el único libro que había de Gustavo Bueno allí, que era El Animal Divino,
y yo estaba en COU, y bueno, no voy a decir que pues sufrí una experiencia parecida a la de Alfarabi, ¿verdad?, que dice que leyó la metafísica de Aristóteles 40 veces antes de entenderla, y cuando lo entendió, dice Alfarabi, curiosamente fue cuando leyó las Eneadas de Plotino, y así lo entendió tan mal. Lo que pasa que si no hubiera entendido tan mal, pues no sería Alfarabi, seguramente. Yo, lo que desde luego, lo que saqué limpio de aquel libro por aquel entonces es que mis juicios previos sobre la religión, según los cuales la religión era un conjunto de delirios gratuitos e irracionales, estos juicios eran gratuitos, es decir, estaban infundados, y que la religión, pues efectivamente, por mucho que efectivamente Dios no existiera, y precisamente si Dios no existía, pues la idea de Dios no había podido brotar de Dios, sino que había brotado de otras fuentes, y entre otros, pues sobre todo de los animales. Debo contar además que en aquel libro pues hubo una anécdota muy curiosa. Yo por aquel entonces tenía un perro que se comió la portada del libro, y no se lo comió como una especie de máquina desquiciada a la que se hubieran ido los piñones, sino como un sujeto operatorio realmente. Yo vi la escena y aquello pues era un sujeto operatorio con voluntad y con cierta inteligencia, claro, aunque por mucho que yo efectivamente me cabrease en aquel momento, porque era el segundo día de haberlo comprado así. Debo decir también que este libro luego me ha servido de extraordinaria utilidad a la hora de, por ejemplo, de trabajar en mi tesis doctoral sobre el proyecto Gran Simio, etc. En fin, no voy sin embargo, a recomendar este libro porque me gustaría, a pesar de que tiene una suma importancia, por supuesto, en el materialismo filosófico, no, me gustaría referirme y recomendar aquí dos libros de la bibliografía más reciente de Gustavo Bueno. Uno es del 2008 o 2007, La fe del ateo, y el otro es del 2010, el último libro publicado hasta la fecha, El fundamentalismo democrático. ¿Y por qué recomiendo estos libros? Bueno, pues porque a mi juicio, si no entiendo mal, uno de los hilos conductores del materialismo filosófico es precisamente la crítica más terminante, la trituración más feroz contra toda forma posible de hipostatización o de sustantificación. Y esto es una idea que está ya, iba a decir in nuce, pero no, realmente explícitamente desde el primer libro de Don Gustavo, el papel de la filosofía, eso está presente ahí. Y estos dos libros representan, a la fecha, pues el combate más firme de la filosofía crítica precisamente frente a dos ideologías que son las más densas del presente, dos ideologías que se apoyan sobre las sustantificaciones más pregnantes y más omnipresentes prácticamente de nuestros días. ¿Cuáles son estas nematologías? Pues por un lado el fundamentalismo científico, según la cual pues, las ciencias categoriales nos ponen de morros con la realidad tal y como era in illo tempore, desde los quarks hasta el jaguar, y por otro lado el fundamentalismo democrático, según la cual pues, las democracias y la humanidad y los derechos humanos son también pues, sustancias aristotélicas supralunares, son eternas e incorruptibles. Bueno, pues estos dos libros demuestran que también en este punto pues, el papel de la filosofía crítica no es tanto hacer, sino deshacer, como ha dicho Gustavo Bueno recientemente. Bueno, esto es lo que quería decirles. Y ahora el siguiente en hablar tiene la palabra Marcelino. Bueno, yo casi voy a empezar al modo de Julio César, ¿no? En De Bello Gallico, cuando dice Omnia Gallia es divisa in partes tres. En el año 1983, cuando todavía la estatua de Feijóo tenía un cartel que decía OTAN no, pues toda la facultad de Geografía e Historia estaba dividida en tres partes: arte, geografía e historia, y esas tres partes además todas eran marxistas. Pero en el mismo año 83 se conmemora los 100 años de la muerte de Marx, y la facultad de Geografía e Historia celebra la efeméride en el aula magna con una serie de conferencias. Una de las primeras fue los principios filosóficos del marxismo, y ahí es como tomé contacto por primera vez con don Gustavo Bueno y con la filosofía del materialismo filosófico. Sí, dio usted la conferencia. Entonces, en esa conferencia, el aula magna repleta de gente, la tarima del aula magna repleta de profesores, algunos profesores como el geógrafo Emilio Murcia sentado en el suelo de la tarima, otros profesores como David Ruiz arrimado allí a una ventana, pudieron escuchar la primera crítica, que es la siguiente:
me llaman aquí a dar una conferencia sobre los principios filosóficos del marxismo y es de suponer que por qué el marxismo es una filosofía. Y a partir de ahí empieza ya a roturar qué es filosofía, qué es ciencia. Se habla de agrimensura, se habla de geometría, se habla de geografía, y entonces, claro, yo ya no sé si caí del caballo, como alguien dijo, como San Pablo, pero caí del burro inmediatamente. Estábamos en tercero de geografía y había que acabar geografía, pero la intención era ponernos en filosofía. Ese fue el primer contacto con el materialismo filosófico, y a partir de ahí comienzan las lecturas. Hubo unas lecturas iniciales, como fue el famoso libro de la Menéndez Pelayo, donde se habla de la teoría del cierre categorial y algunos artículos, y bueno, empieza la andadura a partir de ese momento, ¿no? Respecto a la recomendación, pues yo, a pesar de que sé que es un libro difícil y por Simploqué, me gustaría recomendar uno de los libros que a mí más me han gustado y además que más me ha marcado, que es Etnología y Utopía. ¿Y por qué por Simploqué? Pues porque el que no entienda nada, pues no podrá entender nada, y el que lo entienda todo, pues lo entenderá todo, pero lo interesante Simploqué es que hay unas cosas que se entienden y otras que no se entienden, y eso es lo que llama a seguir leyendo el libro. ¿Y por qué otra razón? Pues por el análisis lógico que se hace del todo complejo de Taylor, que es lo que creo que me ha servido para analizar muchas ciencias humanas, y que tiene un valor en el presente que a pesar de la edad que tiene el libro no se ha extinguido. Para mí, Etnología y Utopía, pues es mi libro rojo. No puedo decir más que esto, ¿eh? A ver quién va ahora. Pues entonces ahora va Josécho. Bueno, vaya. Bueno, yo creo que lo tuve un poco más difícil que todos los que han hablado antes que yo, ¿no? El conocer a Gustavo Bueno, por mi trayectoria vital, ¿no? Y no sabía cómo empezar, pero cuando Pedro, hoy comiendo, ha contado un hecho, digo, pues por aquí empiezo, ¿eh? Pedro y yo nos conocemos nos dimos cuenta de que nos conocemos desde hace mucho tiempo, hace poco, nos dimos cuenta de eso. Coincidimos en la Facultad de Filosofía de Zaragoza. Lo que pasa es que Pedro habitaba las plantas de arriba de la facultad y yo habitaba la de abajo, que era la cantina, el bar. Yo era camarero de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza desde los 17 años hasta los 22 o por ahí. El caso es que tuvimos que coincidir, ¿no? Bueno, el caso es que así empieza la trayectoria y, claro, como es normal, como yo era un obrero, pues yo en vez de ir enseguida a la universidad como Pedro, pues yo me metí al Partido Comunista, claro, joder, como manda el determinismo histórico, ¿no? Había que cambiar el mundo, un currante tiene que hacer esas cosas. Bueno, pues así fue, yo estuve bastante tiempo en el PC y cuando estaba en el PC me acuerdo que, como han contado algunos de los compañeros, pues yo vi a Gustavo Bueno en la tele, y ahí ya empiezo a hablar de él. Lo vi en un programa que se llamaba Tribunal Popular, y la verdad es que fue, pues como creo que ha dicho Atilana, o no me acuerdo quién fue, no, Carlos, la caída del caballo de San Pablo, ¿no? Y dije, joder, estos argumentos los quiero yo para mí, bueno, me quise apropiar, ¿no? Y, ¿qué hacer? Pregunta de un marxista, ¿no? ¿Qué hacer? Pues me suscribí al Basilisco, claro. Entonces me suscribí al Basilisco y me acuerdo que el primer Basilisco que me llegó fue el número 8, que tiene al dios el que es, no sé si lo has nombrado, el Tamus, o Tot, el dios Tot, de la cabeza de pájaro, está en la portada, cuando has hablado del Fedro, ¿no? Y yo entonces cogí el Basilisco y empecé a leer. Y claro, yo 7 años de PC, ¿qué voy a entender yo allí? No entendía absolutamente nada. Bueno, además de 2 años de ingenieros técnicos, que no ayudan mucho a entender, no entendía nada. Estaba en una encrucijada, en un problema, ¿no? Entonces volví a aplicar el leninismo, ¿no? Como el quehacer, ¿no? En vez de dar un paso adelante y ponerme a tratar de entenderlo y a leer más obras, pues di 2 pasos atrás.
me matriculé en filosofía en la UNED y luego en antropología, ese fue el segundo paso, ¿no? Y allí que pues fueron pasando los años, y primero fue el contacto televisivo y el segundo contacto yo creo que fue en Internet. A raíz de Internet, pues bueno, yo me fui comprando libros, iba copiando. El primero que leí no me acuerdo si fue Televisión, Apariencia o Verdad o El Sentido de la Vida. Pues tenía ya muchos, tengo bastantes. Ese sería el primer libro. Pero bueno, como sabían la trayectoria, yo creo que me han dicho que tenía que hablar del mito de la izquierda y bueno, voy a decir por qué es bueno leer el mito de la izquierda, ¿no? Pues para caerse del caballo del mito de la izquierda también, hay que caerse del caballo, ¿no? Cuando yo dejé el PC todavía seguía pensando que los del PC eran de izquierdas, o que los nacionalistas vascos eran de izquierdas, sobre todo los de HB, o que eran de izquierdas, pues yo qué sé, pues los ecologistas, ¿no? Entonces, pues si alguno sigue pensando eso, yo creo que debía de leer el mito de la izquierda, o otros que tienen mucho que ver con él, como es el mito de la derecha, o los dos ensayos, o España frente a Europa, porque ahí uno se puede dar cuenta, si los lee dando un paso adelante, pues que la izquierda y la derecha es un mito, ¿no? Bueno, pues nada más. Gracias. Y Javier Porcel. Hola, buenas tardes. Pues yo, más que recomendar algún libro, estoy aquí porque Pedro me ha invitado a explicar mi situación personal. Bueno, es decir, cómo llegué yo a interesarme por los cursos, por ejemplo, de aquí de La Rioja. Y en realidad yo nunca he estudiado filosofía. Vamos a ver, yo vivo en Barcelona y cursé la ESO. ¿Qué más se puede pedir, no? Y realmente empecé a interesarme por los textos de, bueno, por el materialismo filosófico, la fundación, simplemente para intentar obtener unas herramientas, porque me veía indefenso ante diferentes personas a la hora de argumentar, sí, me veía... Bueno, estoy un poco nervioso. Simplemente, a la hora de intentar discutir con la gente, con Barcelona, en Barcelona, ¿no? Es decir, yo soy hijo de andaluces y demás, y allí, pues ya saben ustedes, lo que ven por la prensa y la televisión, la TV3 está funcionando toda máquina, y sin embargo yo veía ahí una contradicción entre mi entorno, donde yo me he criado con andaluces, murcianos, extremeños y demás, y luego todo lo que nos ofrecían, esa historia ficción que nos daban en la escuela, y me veía indefenso a la hora de argumentar con aquella gente, sí, a ofrecer una argumentación. Y simplemente me empecé a buscar, a interesarme cómo poder tener unas herramientas, un discurso para enfrentarme a determinadas situaciones y conversaciones. Y di con un artículo de don Gustavo en el Basilisco, que era precisamente uno donde hace una especie de reseña, un libro del periodista Federico Jiménez de los Santos. Se llamaba Lo que queda de España, y ahí vi exactamente que estaba sucediendo punto por punto lo que don Gustavo y Federico planteaban en el artículo o en el libro. Estaba sucediendo eso concretamente en Cataluña o en Barcelona. Y simplemente, bueno, yo no sabía que aquello era filosofía. Simplemente me empecé a interesar por sus artículos, más que por los artículos en realidad, porque mucha no la entendía, no tengo la formación suficiente como para entender completamente aquello. Pero sí que localicé el teatro crítico. Unos vídeos que daban por aquella época en la televisión de Teleasturias. Y realmente mi formación fue por parte de don Tomás, Marcelino, Atilana, y me ponía aquellos vídeos a todas horas. Y realmente era un poco de obsesión. Aquellos vídeos les sacaba el audio
y me lo ponía, en vez de escuchar a Bisbal, me lo ponía para ir en el metro, en el tren, andando a todas horas. Y realmente aquella fue mi formación, digamos, aparte de la formación técnica, sí soy ingeniero electrónico, pero realmente estos asuntos, pues para un ingeniero, aquello, el bárbaro especialista que decía Ortega, aquello, pues tú te puedes especializar en algo y el resto del mundo se te olvida. Y pues sí, me sirvió para hacerme una visión del mundo. Luego lo que dice don Gustavo en el papel de la filosofía en el conjunto de saber. Es decir, saber qué es la filosofía ahí funcionando, saber qué es la religión, una visión del mundo, que es la religión, que es la ciencia, que es la ética, la moral y bueno, y un discurso bastante potente, claro. Y nada, recomendar un libro, pues no me atrevería yo, pero sí ahora la Fundación está subiendo los audios por ejemplo, de estas jornadas y de don Gustavo, Teselas y demás, y eso hoy en día se lo pueden poner ustedes en un MP3, en un iPad, en cualquier reproductor a todas horas, mientras cocinan, incluso lo escucho yo, y nada más, eso es todo. Siguiente, Santos. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que es difícil, incluso para mí, difícil, incluso inútil recomendar un libro de bueno, porque todos son buenos. No, todos son buenos en el sentido de que cualquier libro de bueno, y en principio de cualquier autor, te sirve para darte cuenta de la envergadura de lo que tienes entre manos. Cualquiera. Luego, como comentaba Lino, la cuestión está en los intereses de cada uno. Porque si alguien me pregunta qué libro es bueno, qué libro le recomendaría para acercarse a bueno, pues yo diría, bueno, ¿y cuáles son tus intereses? Claro, de la misma manera que si uno me dice, si quiero ir a Madrid, ¿por qué carretera voy? Digo, ¿pero dónde estás? ¿Estás en Burgos, estás en La Coruña o estás en Barcelona? ¿Dónde estás, no? Entonces, en principio, yo le diría que en función de sus intereses, que coja el más cercano a sus intereses, lógicamente, porque como el sistema está funcionando en cualquiera de ellos, pues cualquiera de ellos es bueno, ¿no? Y cualquiera de ellos te va a llevar a los demás. Entonces, desde ese punto de vista, pues no sé yo qué libro recomendar. Sí que puedo decir cuál es el primero que yo leí y con cuál me introduje en el sistema. Y las razones por las cuales fue ese libro, ¿no? Bueno, el libro, yo a Bueno lo conocí en la facultad. En la facultad hablando con un profesor, no con el profesor que se supone que tenía que estar hablando, porque yo quería hacer algo en la asignatura de Historia y Filosofía Española, y yo hablando con otro, que era Roberto Álvarez, pues yo le dije, pero yo quiero algo más actual de las lecturas que me proponían. Y me dijo, pues lo más actual, Bueno, Gustavo Bueno. Anda, coño, ¿y este? Pero ¿cuándo murió? No, si está vivo, anda, no fastidies. Un filósofo español vivo. Pero bueno, sí, muy bueno, pues vamos a ello. Y claro, y aquí tuve el problema, bueno, ¿y qué libro? Porque claro, y había unos cuantos ya, no hace tanto, y entonces yo elegí El sentido de la vida. ¿Por qué el sentido de la vida? Porque, pues claro, como lo más preciado que tenemos, pienso yo, es estar vivos, pues dije, pues bueno, ¿y cómo vivir la vida de la forma más filosóficamente verdadera o filosóficamente fundamentada, ¿no? Y entonces, pues ahí, por tanto, en temas de antropología filosófica, podríamos decir, pues ahí me sorprendió, dije, pero ¿cómo no me he podido enterar yo de esto antes? Pero que ningún profesor, en clase no lo mencionara, ¿no? Porque esto fue una conversación tangencial completamente. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues fui pasando otras cosas. Y yo dije, pues si está vivo, a este hombre me gustaría conocerlo. Pero claro, eso es una cosa que se te pasa por la cabeza, pero que nunca te planteas, ¿no? Me gustaría conocerlo, incluso entrevistarle, tal y cual, lo que fuera bien.
Bueno, el caso es que terminé la licenciatura de filosofía y no sé si a todos los licenciados o cómo funciona esto, el Instituto de Estudios Riojanos pues buzonea animando a que cada uno pues fomente la cultura de La Rioja y tal y cual, y esto y lo otro. Y digo, pero bueno, como yo habiendo hecho filosofía, ¿qué cultura de La Rioja puedo yo fomentar? ¿No? Entonces dije, bueno, pues igual puedo aprovechar algo de Bueno, no porque la filosofía de Bueno sea una filosofía riojana, sino porque Bueno nació aquí, aquí, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues igual puedo plantear algo para la beca esta, que percibí pues a través de una entrevista que le hice para precisamente acercarme más al sistema, porque a mí lo que me maravillaba era un sistema tan potente que lo hubiera hecho, vamos a decir así, una persona. Dije, pero no solo es leer la información, es organizarla desde el sistema que hay aquí montado, ¿no? Y cómo se monta todo este tinglao a la vez. Y dije, joder, además ha tenido hijos, pero y seguro que igual hace otras cosas, ¿no? Luego cuando me enteré que además, bueno, lo del piano, cuando ya en la entrevista y tal y cual, me dijo, pero qué vida más prolífica, ¿no? Qué bien. Y entonces dije, bueno, pues aprovechando esta invitación que me hace el Centro de Estudios, bueno, el Instituto de Estudios Riojanos, pues voy a hacer algo sobre esto. Como necesitaba un referente académico, pensé en Pedro, y a Pedro lo tuve como referente académico, pues tenía que aparecer una firma tal, bien. Entonces dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué investigo? Y dije, pues lo que quiero hacer es acercar a Bueno, el pensamiento de Bueno, vamos a decir así, al ciudadano de la calle. Claro, esto de ciudadano de la calle pues es un poco... En fin, porque las imágenes que te vienen pues son las últimas de ciudadanos de la calle, son las imágenes de las calles de Pamplona, San Fermín. Y claro, no. Entonces dije, bueno, pero pues precisar un poco más, entendiendo por ciudadano de la calle, al alumno que yo me puedo encontrar en bachillerato, ¿no? A mis alumnos de bachillerato. Y entonces, a ver cómo acerco un personaje que además está vivo, con una filosofía tan potente detrás, como lo acerco a los chavales y, por tanto, al público en general, ¿no? O sea, una entrevista, vamos a decir así, divulgativa, por decir así. Teniendo en cuenta que, claro, que en todo momento de divulgación pues siempre hay algo de grano que se pierde por el camino, pero bueno, no, hay que sacrificar, ¿no? Porque, claro, tiene otras ventajas importantes, que es que una ola de gente, pequeña, por cierto, pues a través de libros como este, pues se acerquen al sistema, ¿no? Porque yo lo que quería dar a conocer es algo que yo consideraba de sumo interés, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que hice la entrevista, y con la entrevista me acerqué más todavía al sistema, comprendí mejor algunas cuestiones y además fue una entrevista, pues como digo, planteada, pues como digo, para el común, ¿no? Es decir, acercándome primero a la formación escolar y universitaria del filósofo, del personaje, luego planteándome, que era mi cuestión inicial, las relaciones entre vida y filosofía, es decir, cómo se lleva a cabo a medida que se está vivo, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo un sistema de estas características. Luego, en otro apartado, profundizando un poco en la cuestión de la génesis del pensamiento, del sistema. Y por último, una vez que se tiene un sistema de esta envergadura, pues reflexionando sobre, o preguntándole al profesor sobre qué implicaciones tiene para la vida política un sistema de esas características, ¿no? Para que la gente pudiera ver pues lo que es un sistema filosófico funcionando, y no solo funcionando, o sea, funcionando en el sentido de llevándolo a la vida política del país, ¿no? Y entonces, como digo, yo empecé por el sentido de la vida porque me pareció, de los libros que en un principio cotejé, el más afín para mí en esos momentos,
Y entonces no es que yo lo recomiende, sino simplemente es como yo me inicié. Esto es todo. Muchas gracias. Santos no ha leído el siguiente porque no hay siguiente, pero claro, ahora, como suele ser habitual, pueden intervenir todas las personas, evitando quizás repeticiones en principio. Entonces, voy a traerte también el otro. Sí. No, venga. Sí. Que esto es como... Buenas tardes. No me quería ir sin decir unas palabras, porque en esta fase del curso es muy fácil, porque es hablar como hablamos la gente de la calle, ¿no? Entonces yo también quería decir cómo conocí al profesor Gustavo Bueno. Voy a respirar. Yo hace 35 o 40 años que lo conocí. Ya se lo comenté a él. Y fue en la en la Universidad de Sevilla, en una charla que dio con otro señor que no le pongo nombre, ni sé quién es, ni él tampoco se acuerda. Y hace 35 o 40 años, pues yo era un poco más, no sé, más radical en las formas y tal, ¿no? Entonces él moderaba Sánchez Dragó. Y nada más que empezar la conferencia, este señor intervino diciendo que él era un ilustrado. Y él se molestó muchísimo por aquello. Entonces se levantó y dijo que con esos presupuestos él no podía hablar. Yo me quedé un poco desconcertada porque digo, qué señor más maleducado, perdone. Porque fue tan violento para mí que no pude soportar aquello, ¿no? Y la verdad es que le cogí como un poco de inquina, ¿no? Digo, vaya profesor no. Total, lo dejé. Han pasado 35 años o 40, no me acuerdo, y entonces yo soy autodidacta y yo estoy siempre investigando con mis medios y tal, ¿no? Pero la verdad es que tengo un sentido de orfandad muy grande, ¿no? Es decir, de todo lo que yo he leído, nada me servía para situarme en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces estaba ya un poco harta y estaba un poco como buscando la luz, ¿no? A ver por dónde puedo yo encaminarme y tal. Y bueno, pues de estas cosas de la casualidad, que yo sí que creo, alguien ha dicho que no, pero yo sí que creo, pues me metí en internet y vi lo de la Fundación Gustavo Bueno. Digo, ay, Gustavo Bueno, ya, ta. Me metí y entonces fue para mí pues una especie, como ha dicho este chico, uno de los compañeros, de obsesión, ¿no? A todas las horas estaba viendo el vídeo, paraba para cocinar, seguía con el vídeo, las reflexiones y tal. Y no me he leído nada más que un libro que fue España no es un mito, del cual entendí lo que entendí. Entonces, para mí ha sido un poco un atrevimiento llegar hasta aquí, porque es decir, con tan pocos presupuestos teóricos, pues no sabía si realmente iba a soportarlo, ¿no? Pero bueno, más o menos no estoy desanimada, en fin, me está sirviendo, ¿no? Lo que pasa es que me queda un camino. No sé si llegaré a entender el sistema del materialismo filosófico, pero sí que voy a entender, es decir, sí que me sirve para realmente quitarme un montón de prejuicios y quitarme, es decir, todo lo que es la retórica. Y yo aquí sí que veo una luz, veo una argumentación y creo realmente que en estos momentos que estamos viviendo de tal desconcierto, de tanta confusión, de tanto democratismo, de tanto fundamentalismo científico de todos los niveles, creo que a mí personalmente me está sirviendo. No sé a dónde llegaré, pero de momento le tengo que agradecer al profesor Gustavo Bueno su trabajo, porque a mí me está haciendo una persona, no sé, más consciente, más inteligente, no sé si es la palabra, es decir, y con más ganas de trabajar, ¿no? Y tengo un referente. Nada más. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no me he visto en otra en mi vida.
Desde luego. Yo, Gustavo, te conozco porque no te conozco como filósofo, te conozco como amigo de mis padres, de Roberto Gil y de Tere Roa. Te conozco como hermano de Marita, la amiga de mi tía Bea. Y bueno, como hay mucha gente en este pueblo de Santo Domingo de la Calzada que te conoce. Y nada, me apunto a esta charla en concreto. Estoy muy nerviosa porque no me he visto en otra en mi vida. Pues porque decía algo así como para recién llegados. Y claro, yo me veía una recién llegada al mundo de la filosofía. Yo he estudiado, he hecho psicología, magisterio, pero he estudiado filosofía y he tenido muy buenos profesores de filosofía, y uno tan bueno como un profesor que tuve en COU, pero cuando se inició el COU hace muchos años, porque yo tengo mis años, también he sido amiga de Nenata, sí, y bueno, pues tu hija. Y nada, yo tuve un profesor muy bueno en COU de filosofía, que no nos enseñó nada de filosofía. Nos enseñó, fue un curso monográfico dedicado a Bertrand Russell, que has hablado tú antes, y bueno, pues yo fascinada. Y nada, pues eso, muy fascinada, muy con ganas de saber, con ganas de aprender, aún lo sigo teniendo, aún sigo haciendo cursos, no de filosofía porque se me pone muy elevado la cosa, bueno, pero lo intento también, como no sé quién ha dicho antes. Y nada, yo no os voy a interrumpir más porque yo no vengo a hablar del tema de materialismo, ¿cómo se llama? Materialismo como sea, pero solo os quería decir eso. Santo Domingo está muy orgulloso de tener a una persona que ha nacido en su tierra, porque yo he nacido en Bilbao, pero me siento muy riojana porque mi padre, Roberto, es riojano. Y nada, no quería decir nada más. Buenas tardes. Pues esto ha sido.